Buenas tardes compañeros, nosotros somos el grupo número 6 y nos corresponde exponer el tema otros métodos de conservación. La conservación es mantener el mayor tiempo posible el grado más alto de calidad de un alimento determinado, tratando de disminuir los efectos de los diversos mecanismos de alteración. La deshidratación es uno de los métodos más antiguos de conservación de los alimentos y que tiene lugar de forma natural, por ejemplo con las semillas. Sus posibilidades de aplicación son muy amplias, sirviendo para pescados y carnes, frutas y verduras. La lista de aplicaciones no tiene fin, aunque como ejemplos de alimentos deshidratados se incluye el té, el café, azúcar granulada, frutos blandos, uvas, almidones, legumbres, raíces, sopas, comidas listas para consumir, hierbas y especias. El éxito de cualquier operación de deshidratación depende de la eliminación de suficiente humedad del alimento para conseguir una actividad agua tan baja que impida la multiplicación microbiana. Como debe perderse toda la humedad de las superficies expuestas normalmente hacia el aire, se deduce que el tamaño y la geometría de las partículas y la humedad relativa del aire usado para la deshidratación son factores críticos, así como la forma en que se mantiene el alimento durante la operación de deshidratación. Se sugiere que para determinar el método óptimo y la velocidad de la deshidratación debe conocerse lo siguiente: las características de la mezcla aire-vapor a diferentes temperaturas, las características de los productos que van a ser deshidratados. En estas características podemos incluir su actividad agua, su conductividad del calor, su resistencia a la difusión, el tamaño efectivo de sus poros y cualquier cambio importante en la velocidad de su deshidratación, y las características de su capacidad de rehidratación o reconstrucción. Los factores que influyen en la deshidratación son, por ejemplo, actividad del agua. La mayoría de las bacterias no se multiplica cuando la actividad de agua es inferior a 0.91, en el caso de las levaduras por debajo de 0.88 y los mohos por debajo de 0.80. Otro factor es la deshidratación en el campo y la deshidratación al sol. El éxito de la deshidratación en el campo depende de las condiciones climáticas locales en el punto de recolección, y la deshidratación al sol de productos recolectados es variable y solamente es posible cuando el clima es adecuado. Deshidratación por aire. En la mayoría de las situaciones es precisa la ayuda mecánica para la deshidratación, además de las fuerzas de la naturaleza, siendo este el concepto tradicional de la deshidratación por aire. En la deshidratación por rocío, la principal ventaja es su rapidez, aunque una desventaja importante puede ser el gran tamaño de la cámara de desecación. De la deshidratación al vacío, su ventaja consiste en que la evaporación del agua es más fácil con presiones bajas. La deshidratación por congelación es un fenómeno que se produce cuando se elimina agua mediante evaporación directa desde el hielo. En la deshidrocongelación podemos ver que es un proceso compuesto en el que la deshidratación elimina la mitad aproximadamente del agua existente originalmente y el material resultante es congelado con rapidez. Alimentos con humedad intermedia y deshidratación osmótica. Los alimentos con humedad intermedia son aquellos que no presentan una actividad de agua suficientemente baja para asegurar su estabilidad, aunque son estables tras la aplicación combinada de otro método de conservación, como por ejemplo deshidrocongelación. Ahora la deshidratación osmótica ha sido aplicada principalmente para frutas y supone la eliminación del agua mediante ósmosis, tratando el alimento con soluciones de azúcar sucesivas y cada vez más concentradas. Hortalizas deshidratadas. Resulta importante que los productos frescos sean apropiados para la deshidratación y que alcancen una calidad que sea conveniente tras su rehidratación. Para ello, la elección de variedades adecuadas, en este caso la elección de la variedad puede depender de las características sensoriales, y la recolección en el momento correcto de la maduración es muy importante. En general, las hortalizas destinadas a la deshidratación pueden dividirse en 4 grupos: en legumbres, raíces, brásicas y otros. La preparación también es importante en los métodos de conservación, ya que requieren la eliminación de materias extrañas, retirada de productos defectuosos, elección y clasificación cuando sea apropiado, y limpieza, pelado, corte en lonchas o dados y otros tratamientos. En el caso de las legumbres, no solamente se encuentran en mezclas de alimentos deshidratados tales como sopas y comidas listas para consumir, sino también para productos enlatados y congelados,
Como ejemplo se incluyen los guisantes, las judías y lentejas preparadas. Las brásicas destinadas a la deshidratación se suelen elegir para aportar un color verde a una mezcla de productos, y así la col de primavera y las variedades de hojas verdes de coles de verano y otoño se usan generalmente en forma de producto troceado. La mayoría de las raíces y tubérculos se deshidratan con el producto cocido y cortado en dados, y pueden efectuarse la deshidratación con emisión de vapor para conseguir una rehidratación rápida. El objetivo típico es un contenido final de humedad del 5%, aunque con niveles más bajos de humedad se prolongan las vidas útiles. Entre otras hortalizas que suelen deshidratarse se incluye el apio, el nabo, puerros, cebollas, ajos, maíz dulce, setas, rábanos picantes y hierbas como el perejil, tomillo, salvia y menta. Almacenamiento y envasado. Para el almacenamiento a granel de productos deshidratados, la mejor protección se consigue mediante contenedores herméticos en los que se introduce un gas inerte como nitrógeno. En climas templados pueden conservarse así estos productos durante 2 años o más. La sal aparece en casi todos los encurtidos y salsas, debido a que aporta una serie de beneficios. Da sabor, ejerce un efecto conservante y tiene cierta influencia sobre la textura y otras características de los encurtidos. La salmuera o salado representa su principal aplicación. Para poder utilizarla, debe reunir una serie de requisitos. Debe ser de buena calidad, no debe encontrarse infectada por bacterias holofílicas, debe tener un bajo contenido de calcio, magnesio y hierro, debe tener un buen color blanco y se debe encontrar libre de materias extrañas. Muchas hortalizas pueden conservarse con sal seca únicamente, aunque en la actualidad raras veces se practica este método de conservación por los problemas que se presentan al retirar la sal y porque los consumidores aceptan peor los alimentos ricos en sal. Las hortalizas que reciben para su tratamiento con salmuera presentan una amplia flora de microorganismos. La multiplicación de la mayoría de los mismos queda inhibida cuando las hortalizas se introducen en una salmuera que mantiene equilibrada una concentración total de sal entre 8 y 11%. Ciertos tipos de gérmenes, sin embargo, son capaces de tolerar esta concentración de sal y provocan cambios convenientes mediante fermentación. Los requisitos esenciales para la fermentación tradicional en salmuera son: una concentración inicial de salmuera que proporcione un contenido global equilibrado de sal del 8% o superior. Hortalizas sanas en el momento adecuado de maduración. Recipientes idóneos. La introducción rápida en salmuera de las hortalizas. Pesado cuidadoso de las hortalizas y de la salmuera para cada recipiente. Colocación de la salmuera correspondiente en el recipiente antes de introducir las hortalizas. Mezclado intermitente apropiado, comprobaciones cuidadosas y rellenos con salmuera cuando se considere preciso durante el proceso de fermentación, posibilidad de realizar un drenaje final de la salmuera y su reposición por una salmuera fresca. Las hortalizas se conservan sumergiéndolas en una salmuera concentrada. Si se emplea una salmuera muy poco concentrada, pueden desarrollarse microorganismos no deseables en las hortalizas. La conservación por sal afecta el color y ablanda la textura de la hortaliza. Para disminuir estos efectos, se conservan las hortalizas en una salmuera con una concentración entre 15 y 20%. Conservada así, la hortaliza puede almacenarse hasta 1 año. Algunos ejemplos de productos elaborados con este método de conservación son la coliflor, los pepinos y pepinillos, las cebollas, la col roja, las nueces. Técnicas de tratamiento con salmueras similares pueden usarse con otras hortalizas y pueden usarse también ácidos distintos al láctico con o sin el empleo adicional de conservantes. Otro ejemplo de un producto elaborado con esta técnica de conservación es la preparación culinaria que tienen en pantalla, la cual es originaria de algunas gastronomías centroeuropeas como son Alemania, Suiza, Polonia y Rusia. Este producto es preparado con variedades de col dura, roja o blanca. Tras el corte de desperdicios y troceado fino, la col se mezcla totalmente con sal seca en la proporción del 2 al 2.5% y se introduce en tanques.
donde se forma una cantidad suficiente de salmuera para cubrir la col con el fluido tisular procedente de la col troceada que se disuelve en la sal. Así se asegura una fermentación láctica y proporciona una acidez láctica del 1.8 al 2.2% y un pH de 3.5 a 3.7. Al final de la fermentación se envasa el producto en recipientes apropiados y se pasteuriza, con la posible adición de otros ingredientes según el gusto del mercado. Otro ejemplo son las aceitunas en salmuera. Para obtener el producto final, se envasan desde el tanque de fermentación, ya sea con su salmuera original o con una salmuera fresca conteniendo el 8 al 10% de sal y 0.5 de ácido láctico. Se envasan calientes o pasteurizadas para evitar la formación de espuma por acción de las levaduras. Puede considerarse la incorporación de conservantes. El glucósido oleopeína, que les confiere un sabor muy amargo cuando están frescas las aceitunas, es hidrolizado mediante un tratamiento con lejía antes de introducir el producto en salmuera, con lo que se reduce su sabor amargo. Las aceitunas pueden ser deshuesadas o rellenadas tras el tratamiento con salmuera. Así como existen requisitos esenciales para que la fermentación se lleve a cabo, también existen técnicas para inhibir su iniciación. Estas pueden ser el empleo de salmueras ricas en ácido láctico y o ácido acético, el empleo de conservantes como el dióxido de azufre y ácido sórbico, refrigeración, escaldado, pasteurización instantánea del líquido y llenado aséptico, pasteurización del producto a granel y combinaciones de los procedimientos anteriores. Antes de que puedan ser consumidas, las hortalizas tratadas con salmuera tienen que reducir su contenido de sal hasta un nivel aceptable para el posible consumidor, generalmente por debajo del 5% en los productos desalados. Esto se realiza mediante un proceso inverso al del tratamiento con salmuera, es decir, quitando la sal con agua. La rapidez con que se elimina la sal de las hortalizas depende de muchos factores, incluyendo tipo y tamaño del producto, temperatura y gradiente de la concentración de sal entre la parte externa de las hortalizas y el líquido que establece contacto inmediato con las mismas. Esto último depende de otros factores tales como cantidades relativas de hortalizas y de agua, velocidad de flujo o frecuencia de los cambios de agua y agitación. Los principales métodos de desalado son continuos, por partidas múltiples y por partida única. El método continuo más tosco consiste en desaguar totalmente la salmuera, colocar una manguera en el recipiente o tambor y dejar correr el agua. Es improbable que se consigan resultados satisfactorios o uniformes porque la salmuera más densa tiende a caer. La técnica correcta para el desalado continuo consiste en introducir agua por la parte superior del recipiente o tambor y dejarla ir hasta el fondo. El sistema ideal consiste en disponer de un tanque grande de acero inoxidable o de plástico, con una profundidad no superior a 1 metro, y capaz de contener todas las hortalizas de varios tambores. El tanque debe tener una válvula para entrada de agua en la parte superior y una válvula de salida en el fondo, a pocos centímetros por encima de la base del tanque. La rapidez del desalado dependerá de factores correspondientes al tamaño y forma del tanque, condiciones de la agitación, tipo y cantidad de hortalizas y de las velocidades de flujo de agua. Ahora bien, los métodos por partidas únicas consisten en cambios repetidos de agua, y la rapidez del desalado depende de la frecuencia de los cambios y de la intensidad del método de agitación aplicado. Sin agitación, este método provoca inevitablemente estratificación. En cuanto a las partidas múltiples, este procedimiento consiste en la suspensión de las hortalizas en un cesto de tela metálica de acero inoxidable introducido en la parte superior de un recipiente con agua. Con este procedimiento debe evitarse la agitación. Los encurtidos son productos que se obtienen a partir de sumergir las hortalizas en una solución de sal y luego fermentar por sí solos o por microorganismos inocuos, como es el caso del Lactobacillus plantarum. Ambos procesos bajan el pH y aumentan la acidez del producto con el objeto de poder extender su conservación.
Estos procesos aumentan los contenidos de ácidos, resguardando los productos de la presencia de bacterias no deseadas. En muchos casos, el principal ácido que interviene es el acético, procedente normalmente del ingrediente vinagre, aunque en algunos casos será el ácido láctico derivado de procesos de fermentación. Una gran ventaja que tienen los productos de esta naturaleza es la existencia de un riesgo mínimo de intoxicación alimenticia provocada por los mismos, siempre que estos contengan algo de ácido acético, 0.5% aproximadamente, e incluso cuando no se emplea ácido acético ni vinagre, siempre que se alcance un pH suficientemente bajo. El ácido acético es el principal factor responsable de la autoconservación de estos productos, unido a otros procedimientos de conservación menos importantes. En las conservas que contienen ácido acético, su función es bacteriostática y no depende directamente del pH. La acidez de ácido acético expresada como un porcentaje de los componentes volátiles totales se calcula con la fórmula del índice de conservación. Si este índice es superior a 3.6, cabe esperar un grado razonable de ausencia de alteración microbiana. No obstante, las conservas a base de ácido acético con acidez inferior al índice 3.6 pueden resultar inocuas mediante una pasteurización adecuada u otro tratamiento térmico equivalente. La influencia de otros ácidos permitidos en los alimentos depende principalmente de su efecto sobre el pH y, en menor medida, de su efecto tampón sobre el sistema completo. Ninguno tiene la capacidad conservadora del acético, aunque ejercen una contribución para que el producto final tenga un sabor característico. Una alternativa es el ácido láctico, el cual es incoloro, inodoro y no volátil. Es obtenido mediante un proceso de fermentación y es concentrado normalmente hasta el 50 u 80% para fines de alimentos. Este es producido naturalmente en la fermentación en salmuera de las hortalizas y es importante como reductor del pH. Para elaborar productos vegetales encurtidos se debe contar con las siguientes materias primas: puré de tomate, hortalizas, ya sea frescas, refrigeradas, semiconservadas o tratadas con salmuera, vinagres, ya sea de malta, destilados, de alcohol o de vino, ácido acético, ácido láctico y agua. Este último es un componente importante, ya que ejerce como medio para el calentamiento y la refrigeración, y para el lavado y limpieza de los ingredientes, del equipo de envasado y de la planta. Se precisa agua potable de buena calidad. No será alcalina ni tendrá vestigios de sulfuro de hidrógeno ni de hierro. En muchos casos el calcio puede resultar ventajoso para la textura de las hortalizas. Sin embargo, puede no ser deseable un agua excesivamente dura por su contenido de calcio o de magnesio, y el agua deberá ser blanda o convertida en blanda para fines generales de producción. Pasteurización de productos ácidos. La pasteurización de encurtidos impone un tratamiento térmico controlado y limitado del producto final en el interior de su recipiente, con las ventajas siguientes. Número 1. La destrucción por el calor de microorganismos que soportan concentraciones elevadas de ácido acético y provocan la alteración de los productos, permitiendo así su conservación durante su vida útil. El ácido presente sigue ejerciendo su acción conservadora del producto posteriormente. Número 2. La inactivación térmica total o parcial de enzimas de las hortalizas o de origen microbiano, evitando o inhibiendo así las reacciones de alteración causadas por enzimas. Número 3. En los casos en que se emplean cierres que permiten la eliminación del aire, se consiguen durante la pasteurización que el producto se libere del aire retenido y se mantenga un espacio vacío en la parte superior del envase durante su refrigeración, reduciendo al mínimo las reacciones que provocan alteración por oxidación y dependientes del oxígeno, incluyendo el oscurecimiento y la pérdida de consistencia. Las condiciones de la pasteurización dependerán de los requisitos de tiempo-temperatura en el punto del tarro con un calentamiento más lento. En la mayoría de los envases, entre 2/3 a 4/5 hacia abajo del eje central. El tiempo preciso para elevar la temperatura del contenido hasta el nivel necesario, que a su vez depende de la velocidad de penetración del calor a través del cristal y del contenido, y de la temperatura inicial.
Las condiciones precisas de tratamiento dependerán de la naturaleza del equipo utilizado para la pasteurización y del método de trabajo, del tamaño y forma de los tarros o botellas, de la composición correcta del líquido, del cociente hortalizas líquidos y para un determinado conjunto de circunstancias, las condiciones de tratamiento deben ser establecidas experimentalmente. Para productos capaces de padecer por una cocción excesiva, resulta esencial conseguir los tiempos más reducidos de calentamiento y de enfriamiento compatibles con una buena práctica de manejo de productos envasados en cristal. En algunos casos, particularmente con envases muy grandes, será necesario establecer un compromiso entre los efectos de la inactivación enzimática y los efectos adversos de la cocción. La presencia de espacios excesivos en la zona superior de los tarros que contienen encurtidos pasteurizados puede provocar no solamente un mal aspecto del producto, sino también fallos en la consecución del peso medio declarado de producto. Esto puede ser consecuencia de la retención de aire, especialmente en remolacha de mesa, presencia de aire intersticial en las hortalizas o presencia de dióxido de carbono disuelto que es liberado y dilatado durante la pasteurización y que aumenta el espacio libre superior o determina una eliminación real de líquido, pudiendo proseguir la pérdida de líquido por acción capilar. Conservantes. La presencia de conservantes en los encurtidos y en las salsas será regulada por la legislación nacional, que puede permitir hasta un contenido de 100 miligramos por kilogramo de dióxido de azufre, 250 miligramos por kilogramo de ácido benzóico o de metil, etil o propil 4 hidroxibenzoato o miligramos por kilogramo de ácido sórbico. El vinagre puede contener dióxido de azufre. En la etiqueta debe hacerse la declaración apropiada y al igual que con todos los ingredientes de los alimentos, se estudiará la legislación local vigente antes de realizar cualquier adición. Dióxido de azufre. La legislación sobre alimentos de muchos países permite el empleo de dióxido de azufre hasta un nivel de 100 miligramos por kilogramos en encurtidos y salsas y permite también su empleo en los ingredientes siempre que se declare. De ahí que puedan usarse niveles superiores a 100 miligramos por kilogramos en los productos tratados con salmuera o en pulpas de fruta u hortalizas siempre que en el producto final no se supere el máximo permitido. El dióxido de azufre, utilizando 100 miligramos por kilogramo, inhibe la multiplicación de lactobacilos, levaduras y mohos que alteran los encurtidos en presencia de ácido acético. Aunque algunas levaduras y mohos se multiplican cuando su contenido es de 50 partes por millón. Un nivel de 100 miligramos por kilogramo no es un conservante eficaz bajo un punto de vista microbiológico. En las aceitunas se ha demostrado que previene de forma eficaz la formación de levaduras productoras de espuma. Los beneficios derivados del empleo de 100 miligramos por kilogramo de dióxido de azufre son consecuencia de sus propiedades reductoras o antioxidantes y de su capacidad para inhibir la reacción de Maillard de oscurecimiento no enzimática. Así, durante el almacenamiento reduce al mínimo la alteración de color, olor y sabor de los pepinillos. Retrasa el oscurecimiento de las cebollas, mejorando la retención de olores y sabores convenientes. Proporciona un color blanco y reduce al mínimo la alteración del olor y de los sabores de las cebollas de piel plateada durante su almacenamiento. Proporciona un color más blanco a la coliflor y reduce la decoloración de la coliflor. Aunque también podemos hablar de efectos adversos, especialmente en productos de hortalizas en crema, en donde la incorporación de dióxido de azufre puede romper la emulsión y desarrollar malos olores. También puede enmascarar defectos tales como la contaminación con hierro que se apreciará durante la preparación de encurtidos. Ácido benzoico y alquil 4 hidroxibenzoatos para hidroxibenzoatos. En general, los hidroxibenzoatos no han demostrado ser particularmente efectivos, incluso con los niveles máximos permitidos contra los microorganismos que alteran los encurtidos. El propio ácido benzoico no ha gozado de gran popularidad, menos para remolacha de mesa cocida y envasada, en la que se permite de forma específica su empleo en el Reino Unido. Ácido sórbico. El ácido sórbico es un conservante útil autorizado. Son empleados como agentes antimicrobianos en la industria alimentaria, más específicamente como agentes fungistáticos, gracias a su eficacia contra levaduras en hortalizas tratadas con salmuera, lactobacilli y es particularmente eficaz contra el moho Moniella acetoabutans. Tratamiento con almíbar. El tratamiento con almíbar es un procedimiento para reducir la actividad de agua, mejorar la estabilidad microbiológica y aunque se emplea para cerezas y otras frutas, raras veces se emplea o se aplica a las hortalizas. Sin embargo, es una técnica que puede usarse para la preparación de hortalizas
para su inclusión en los encurtidos dulces, para prevenir la flotación de hortalizas en salsas dulces y la dilución local de la salsa mediante difusión del fluido tisular procedente de las hortalizas. Ahora hablaremos de las técnicas barrera y combinadas. Estas técnicas son aquellas en las que se combinan dos o más efectos conservantes con el objetivo de moderar los requisitos o moderar los efectos de un tratamiento individual. Por ejemplo, podemos mencionar una combinación de sal, de ácido y de conservantes para permitir un tratamiento térmico menor o bien para aumentar el tiempo de almacenamiento. Otro ejemplo podría ser realizar un tratamiento de escaldado unido con un envasado en atmósfera controlada. Esta tecnología de barreras permite mejoras en la seguridad, en la calidad, en las propiedades económicas de los alimentos, como ya les mencioné, mediante una combinación inteligente de obstáculos que nos van a asegurar la estabilidad, la seguridad microbiana, las propiedades nutritivas y propiedades económicas satisfactorias. Por ejemplo, el tratamiento mediante irradiación ha demostrado ser beneficioso para diferentes hortalizas. Y las barreras más importantes que comúnmente se utilizan en la conservación de alimento, entre ellas podemos mencionar las altas temperaturas, bajas temperaturas, actividad de agua, acidez, potencial redox, conservantes o microorganismos competitivos. El siguiente tema es colorantes. Los colorantes son un tipo de aditivos alimentarios que, como su nombre lo indica, proporcionan color a los alimentos. Si los colorantes están presentes desde la materia prima en los alimentos, estos se consideran colorantes naturales. Y si por el contrario se tienen que añadir a los alimentos durante su proceso a través de la intervención humana, se llaman colorantes artificiales. Es importante mencionar que el color es uno de los principales atributos para la preferencia de un alimento. Generalmente no es necesario añadir color a los productos vegetales porque el color se transmite con ingredientes de buena calidad desde el inicio del proceso. Un ejemplo podría ser la ketchup. Los colorantes amarillo y verde son los más comúnmente utilizados y podemos mencionar la cúrcuma, que aporta un sabor característico y color amarillo, aunque este color es inestable a la luz. También puede usarse el amarillo tartrazina y quinolina y otros colorantes naturales como la vixina, luteína y riboflavina. Por otro lado, para conferir el color verde puede usarse clorofila o una mezcla de colores de alquitrán de hulla. Y en general, independiente del color que vayamos a usar, cualquier colorante debe incorporar las siguientes características. Primero, tiene que ser estable cuando es sometido a las condiciones de los tratamientos de los alimentos. Segundo, tiene que ser estable en el producto final, tanto a la luz como a la oscuridad, como a un pH bajo en presencia de vinagre y en concentraciones bajas de sal. Tercero, tiene que ser un colorante que su uso está permitido en el producto a los países a los que será exportado. Y por último, tiene que ser declarado de acuerdo con la legislación vigente. Ahora hablaremos de enzimas. El uso de enzimas data de tiempos muy antiguos, incluso desde siglos antes de que se supiera que se trataba de proteínas con actividad catalítica. Las enzimas también tienen un papel importante en la conservación de las características químicas y sensoriales del alimento durante su proceso y su almacenamiento. Las enzimas más importantes para los encurtidos y para otros productos vegetales pasteurizados son las enzimas responsables de su reblandecimiento. Principalmente son las que originan degradación de la pectina de las membranas celulares. Por ejemplo, el grupo de enzimas pectinesterasa ataca y desprende los grupos laterales metoxilo, mientras que las poligalacturonasas atacan las uniones entre las unidades de ácido galacturónico que forman la cadena. Son estas reacciones
las que causan el reblandecimiento de los productos. La velocidad con que se realizan las reacciones enzimáticas es dependiente de la temperatura. Las enzimas pueden ser inactivadas mediante calor y el escaldado de hortalizas. También la pasteurización de los encurtidos evita o reduce al mínimo la alteración enzimática, al mismo tiempo que ayuda a prevenir la alteración microbiana. Envasado. Deben de emplearse las técnicas más adecuadas para asegurarse de que sean de elevada calidad y seguras para comer. Aun cuando las hortalizas estén bien lavadas, estas contienen microorganismos, bacterias y mohos. Los requisitos de envasado son similares a los de cualquier otro alimento, entre los cuales se encuentran en mención 3 métodos. Primero, envasado de hortalizas congeladas. La congelación y posterior almacenamiento son suficientemente lentos como para asegurar que la transmisión de oxígeno no supone un problema importante con la mayoría de los productos. Resulta esencial que el material usado para el envasado pueda soportar sin alteraciones las bajas temperaturas a que se ve sometido durante la congelación y el almacenamiento. Entre los materiales de plástico, el polietileno a menos 50 grados centígrados, el poliestireno resulta aceptable hasta menos 40 grados centígrados como mínimo, y los copolímeros y polipropileno soportan hasta unos menos 20 grados centígrados. Segundo, envasado de hortalizas deshidratadas. Un tratamiento previo adicional al escaldado se considera necesario antes de la deshidratación de las hortalizas para inactivar las enzimas, ya que el calor seco ejerce poca influencia sobre los mismos. La actividad enzimática es posible con un contenido de humedad tan bajo como el 1%. En términos generales, los alimentos deshidratados son más concentrados que otras formas de alimentos. Su fabricación es menos costosa. Se precisa una mínima mano de obra. Precisa un equipo limitado. Los requisitos de almacenamiento son mínimos. Tercero, envasado de hortalizas frescas refrigeradas. Cuando las hortalizas han experimentado algún tipo de preparación, por ejemplo pelado, corte en lonchas o en tiras, tienen que ser manipuladas como alimentos refrigerados, por lo que se recomienda que su distribución se realice a una temperatura entre 8 a 0 grados centígrados. Su vida útil puede seguir siendo tan solo de 2 a 3 días a menos. Las hortalizas frescas, por definición, siguen respirando, desprenden dióxido de carbono y vapor de agua. También se producen otros gases como etileno, alteración de productos ácidos, multiplicación de levaduras, mohos y bacterias, alteración del aspecto, textura o sabor por acción de enzimas de origen vegetal o microbiano, alteración del aspecto, textura o sabor por acción de reacciones oxidativas, alteración por acción de metales vestigiales, alteración principalmente del aspecto como resultado de las interacciones físicas o químicas de las sustancias componentes, presencia de materias extrañas o contaminantes de cualquier clase, alteración como resultado de un envasado incorrecto o condiciones adversas de almacenamiento, multiplicación de levaduras, mohos y bacterias. El problema de las alteraciones microbianas es consecuencia principalmente de algunos de los microorganismos. Hasta el 1% de ácido acético en los componentes volátiles como microorganismos pueden multiplicarse con niveles bajos de ácido acético, dependiendo del medio, de su pH y de la presencia de otros conservantes, desde el 1 hasta el 3.6% de ácido acético en los componentes volátiles. Con estos niveles solamente pueden multiplicarse los microorganismos que toleran el ácido acético. Entre los mismos se encuentran varias cepas de lactobacilli y ciertas levaduras. Por encima del 3.6% del ácido acético en los componentes volátiles, con independencia de algunos fermentadores acéticos que suelen carecer de tolerancia a la sal. El único microorganismo importante es un moho, Monilea acetoabutans. Este microorganismo es único por su capacidad para tolerar y metabolizar el ácido acético. Alteraciones por reacciones oxidativas. El enhancimiento hidrolítico consiste en la hidrólisis de los triglicéridos que integran una grasa o un aceite, descomponiéndose en ácidos grasos y glicerina. Estas reacciones deben a la acción de enzimas lipolíticas, lipasas, presentes en el producto o producidas por ciertos microorganismos. El enranciamiento oxidativo se debe a la oxidación de los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados con formación de peróxidos o hidroperóxidos, que posteriormente se polimerizan y descomponen dando origen a la formación
de aldehídos, cetonas y ácidos de menor peso molecular, entre ellos el aldehído epihidrinal. Este proceso es acelerado en presencia de la luz, calor, humedad, otros ácidos grasos libres y ciertos catalizadores inorgánicos, como las sales de hierro y cobre. Las grasas que han experimentado oxidación son de sabor y olor desagradable, parecen ser ligeramente tóxicas para algunos individuos. El enranciamiento oxidativo además destruye las vitaminas liposolubles, particularmente las vitaminas A y E, tocoferoles. Presencia de sustancias extrañas o de contaminantes. Pueden resumirse como medidas para inspeccionar y descontaminar materias primas, medidas para evitar la entrada de sustancias extrañas durante el tratamiento, medidas para tratar el producto acabado antes del llenado, inspección visual e instrumental de los recipientes llenos, comprobación organoléptica de los productos finales durante su elaboración para evitar malos sabores y colores, vigilancia de todos los operarios y supervisión estricta. Vida útil. Factores que influyen en la vida útil. Calidad inicial de las materias primas. Variación estacional y variación biológica normal. Integridad del envasado y disponibilidad del oxígeno. Temperatura de almacenamiento. Tiempo. Tratamiento del producto y conveniencia del mismo. Actividad enzimática. Presencia de contaminantes, por ejemplo, cobre, empleo y nivel de aditivos, autólisis inherente, predicción del consumidor, exposición a la luz. Compañeros, esto ha sido nuestra exposición sobre otros métodos de conservación de hortalizas. Adjuntamos 2 links de videos que complementan esta información. Gracias por su atención.